Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Hola, hola, hola mis amados, bienvenidos, muy buenas tardes, felices fiestas del Señor. Comenzamos la celebración de Pesaj, Pascua, conocida comúnmente. Pesaj es el nombre hebreo, y fiesta de los panes, panes sin levadura. 7 días a partir de esta tarde-noche, comenzamos 7 días de panes sin levadura. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde Tanti. Tanti es la ciudad en la provincia de Córdoba, República Argentina. Es un programa que está grabado, estamos en diferido, estamos compartiendo y por compartir con otros hermanos en la ciudad de Córdoba también esta celebración muy importante para el pueblo del Señor. Fiestas no son de los hombres, no son de los hebreos, de los judíos, de algún grupo, una etnia, pastores, no. Son fiestas del Señor, así lo establece Levítico capítulo 23. Ahí ha comenzado hace pocos días el calendario, el año bíblico. Y ahí está, el día 10 del primer mes, el mes de Abib, se separaba el cordero, y el día 14, que es hoy al atardecer, es la Pascua, es la cena de Pascua, el Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Pablo habla, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de toda levadura, de la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo es, lo estoy parafraseando, es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces hay gozo, hay alegría, porque justamente son fiestas para alegrarse, para conectarse a las cosas espirituales. Es una invitación. Citas la palabra que las vas a encontrar en Reina Valera, Levítico capítulo 23, dice santas convocaciones. Las palabras hebreas son Mikrash Kodesh, que quiere decir, Mikrash es ensayos, reuniones, ensayo de vestuario sería la palabra más acertada y más cercana. Es un ensayo, un entrenamiento para lo que va a ser, dice Pablo, todas estas cosas que nosotros vemos, la fiesta del Señor, por ejemplo, son sombras proféticas, según Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Son sombras proféticas, dice, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, el Mesías Yeshua. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones, muchísimas gracias por comentar. Estamos transmitiendo en simultáneo a través de la página de YouTube Raúl Cajas. Suscríbete, dale me gusta, comentá, compartí, suscríbete, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada, y nos vas a ayudar, seguramente nos vas a ayudar para que más personas puedan oír la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Voy a la Biblia. Hoy vamos a compartir en el capítulo 22 del libro de Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. No lo voy a hacer muy extenso porque este capítulo es riquísimo en información, pero comienzo desde acá. Lucas capítulo 22, en Reina Valera 1960, versículo 7. Hay un subtítulo, dice institución de la cena del Señor. Quiero decirte que no hay ninguna institución. Esto es una cena de Pesaj. Es la Pascua, la fiesta establecida, como dije recién, en Levítico capítulo 23, Mateo, vas a encontrar este mismo relato en Mateo capítulo 26, del 17 al 29, en Marcos 14, del 12 al 25, en el libro de Juan capítulo 13, del 21 al 30, y Primera de Corintios, ahí también tiene un título parecido a esta, institución de la Cena del Señor, pero claro, es la fiesta de Pesaj, que el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo,
como comúnmente lo conocemos, celebró con sus discípulos, dice acá. Y 11:23 al 26. La Pascua, el subtítulo que encontramos aquí, dice la Pascua, el Pesaj, sería la palabra correcta, con los discípulos. Llegó el día, fíjate, estoy en Lucas 22:7. Lo está citando la Torá, está citando la fiesta del Señor. Llegó, fiesta de primavera, por supuesto. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua, es el nombre hebreo, Yeshua, envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dice, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Paréntesis. Resulta, claro, no era muy común ver la indicación del Mesías para los discípulos. Dice: vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro. No era muy común. No era normal que un hombre vaya con un cántaro a la ciudad, a la fuente, a buscar el agua. Podría ser tal vez un viudo, tal vez no tendría quien vaya. No tendría hijos, no tendría descendencia, y bueno, era el referente. Un hombre con una vasija de agua, seguirlo, y a donde llegaren, decirle al padre de familia, al jefe de la familia, donde el Mesías dice, el maestro dice, ¿dónde celebraremos la Pascua? Bueno, hay un aposento alto, apareció aquí. Preparadlo ahí, dice el aposento alto. Te cuento algo de usos y costumbres hebreas. Dice, claro, que se mueven dos cosas en la casa de los hebreos. En esa época tenían una planta baja, vamos a decir, y una azotea, o en algunos casos aposento, se le decía el aposento alto. En ese aposento alto estaba destinado pura y exclusivamente, ¿sabe a qué? A la oración, a los cánticos, al estudio de la Torá. Abajo, en la parte más superficial, planta baja estoy hablando, se hacían todos los tipos de negocios, trueques, cambios, comercio que se hacía, pero el aposento alto es algo espiritual. Es como elevarse, dejar lo terrenal, y es lo que tendríamos que hacer nosotros. Muchas veces andamos muy ocupados y preocupados por las cosas terrenales, cuando realmente, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Claro, muchas veces estamos distraídos, desenfocados de lo que realmente es importante. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice: pongan la mirada, la vista en las cosas de arriba, que esas son eternas. La de acá abajo sufren la termodinámica, el desgaste, la corrosión. Los ladrones roban, hurtan, se pierde, sufren la corrosión, el desgaste del tiempo. Las casas, los autos, la ropa, todo. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Bueno, sigo, Biblia, palabra del Señor. Entonces, dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué cosa? El Pesaj, la Pascua, esa celebración. Están haciendo recordación, un memorial de lo que había pasado el pueblo hebreo esa última noche. Plaga número 10 en Egipto, la muerte de los primogénitos, institución de la Cena del Señor, dice este título. Reina Valera, estoy leyendo 1960. Acordate que, claro, no aparece institución porque el Señor no instituyó, no creó nada, ninguna religión independiente, nada. Él viene en función a lo que el Padre le ha mandado a hacer, a decir. Cuando era la hora,
se sentó a la mesa, ya llegó el momento de esta cena. Es la cena de preparación. Realmente, voy a abrir un paréntesis, es la cena de preparación. Es la noche anterior a la que se comía el cordero con los panes sin levadura. Y el Mesías era una reunión, estaba acostumbrado, los discípulos, el pueblo ya conocía esto, no era algo nuevo. Se reunían, compartían la Torá, se arreglaba, se preparaba el lugar, se ornamentaba, porque al otro día era la gran celebración de Pesaj y panes sin levadura. Y ahí estaba el maestro con sus discípulos. Y dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto? Escuche, ¿cuánto? Letra roja es palabra del Mesías Yeshua. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ya lo había anunciado en algunas oportunidades. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, hay un tiempo. No lo comeré más hasta que el tiempo de restauración, el tiempo de la venida de Cristo, el reino mesiánico, lo que la Torá dice acerca del Mesías, bueno, se tiene que cumplir todo. Y ahí sí, va a seguir comiendo y va a seguir participando. La Torá, la Biblia, en ningún momento dice que quedan desafectadas, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y mucha gente malinterpreta esto. Y dice, no, pero ¿qué ley? Pablo en el libro Romanos habla al menos de siete leyes. Y entre tantas aparece la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado para que el pecado se enseñoree de nosotros, sino la gracia, el regalo, el don inmerecido. Lo que el hombre se merecía era el castigo, claro que sí. ¿Por qué? Por el pecado. La definición de pecado la vas a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, porque pecado, y ahí viene el significado, es transgresión de la ley, de la Torá. Entonces, esa es la definición de pecado. No penséis, dice Mateo 5:17, el Mesías hablando, Yeshua en el Sermón del Monte, el más extenso que profirió, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No. No he venido a abrogar, otra versión dice a cancelar, a invalidar, a dejar sin efecto, a tirar por tierra. Dice un lenguaje más actualizado. No vine a nada de eso. Dice, sí, no, vine a cumplir. Otra versión, dice a complementar. Otra versión dice a completar. Otra versión dice a dar el correcto cumplimiento, a demostrarnos que sí se puede, Él es... en la fiesta de los panes sin levadura, claro, él fue observado. El cordero pascual debía ser sacado, dice, de la manada el día 10 del mes primero, el mes de Abib, este mes que estamos transitando, mes bíblico, y hoy es el día 14. 14 tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde era la hora que se sacrificaba el cordero. Cristo cumplió todo a rajatabla y Él es el Cordero. Pablo lo certifica. Él es el Cordero de la Pascua y en Él no fue allá de esos 4 días que del 10 al día 14 del mes de Abib, el primer mes del año bíblico, fue observado por Anás, a Caifás, por los sacerdotes del templo, por las multitudes, por Herodes, por Pilato fue observado y decían, claro, no encontramos en este hombre algo que sea digno para darle muerte. Entonces, pero ya estaba establecido que tenía que morir y que al tercer día el Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Sigo, Biblia.
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahí lo aclara, el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Ya fue una copa, acordate que hablamos de 4 copas, 3 aparecen en este relato y una que quedó pendiente para cuando se instale el tiempo de restauración, el reino de Cristo, el reino milenial. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, otra copa más. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Era uno de los discípulos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Está en obediencia, pero ¡ay! De aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí y quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bueno, aquí abro un paréntesis. La persona ya se sabe todo, hasta los chicos por ahí saben quién era el que lo entregó, Judas Iscariote. Judas significa, la palabra Judá o Yahudí, que es la palabra hebrea, significa alabanza. Alabanza, fíjate, pero qué contrariedad. Es alabanza y él está entregando al autor y el consumador de la fe, con un beso lo va a entregar. Iscariote, significa hombre. Iscariote, bueno, es un hombre de un lugar todavía no definido. No se sabe en qué lugar estaría esta ciudad, porque es un hombre de un estado, de un lugar, aparentemente. Y también está relacionado, está ligado a los sicarios. A los sicarios, sica, la palabra también está relacionada con Iscariote, también esa palabra sica, sicarios, vienen de ahí, de esa raíz, de esa palabra. ¿Y quiénes eran los sicarios? Eran gente que con ideales extremistas, podríamos decir, y que se camuflaban entre las multitudes y usaban pequeñas, sería cuchillos, navajas, cortaplumas, pequeños, y con eso daban muerte a los romanos, o en los disturbios, en las turbas multitudes de gente, bueno, se metían ahí, bueno, eso era un sicario, y daban muerte, que se lo relaciona con esta palabra también, Iscariote. Voy a la Biblia, quiero hablar acá ya para cerrar. Quiero hablar, dice la grandeza del servicio. Una instrucción, los últimos momentos, los últimos minutos, horas del Mesías Yeshua, pero está dando qué cosa, instrucción. Y está hablando quién es el mayor. ¿Mayor de qué? ¿En qué cosa? Bueno, hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor cuando no esté el maestro. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes, tienen autoridad, la máxima autoridad. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, no así vosotros. Claro, una cosa es el mundo. La autoridad es del mundo, el sistema, el medio de organización. ¿Quién es más? En la óptica de un hombre cualquiera, humano, silvestre, cualquiera, claro, va a decir, no, el que tiene más dinero, el que tiene autoridad, mas no así en vosotros. No es compatible el mundo con las cosas del Señor. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero, es decir,
el que está a la mesa, claro, se entiende, el mundo cree, claro, el que está a la mesa hay que servirlo. Hay otra gente que está ahí, siervos, ¿para qué? Empleados, para servir al que está sentado en la mesa. Pero Cristo dice, más yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Por qué más, pastor? Por el servicio. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando ¿a cuánto? ¿A cuántas? A las 12 tribus de Israel. Quiero quedarme y quiero que te quedes con esta gran pregunta. ¿Quién es el mayor realmente? El mundo, te voy a decir, como dije recién, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene mejor ropa, el que viste mejor, el que es más conocido en el mundo, el que viaja, el que tiene riqueza, etcétera, etcétera. No es así en las cosas espirituales. No es, ¿cuál es mayor? Dice, el que está a la mesa, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Seguramente, claro, la respuesta era el que está a la mesa, es más reconocido, digno, entre comillas, de ser servido, de ser atendido. Pero él está diciendo, bueno, yo no vine así, yo vine como un servidor. Filipenses capítulo 2 nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y dice haya Pablo, dice haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, Yeshua, el Mesías, el Cristo, el ungido, que estando, dice, siendo en la condición de Dios, estando en esa condición, no escatimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despellejó, dice otra versión, se quitó la deidad y vino a los hombres, a la tierra, en una condición de hombre, haciéndose siervo, dice. Siervo, esclavo, sería la palabra correcta, hasta la muerte, servidor, vino a servir. Y por esa actitud, por esa obediencia, siendo obediente, dice hasta la muerte, por eso el Padre lo exaltó a lo sumo, al lugar más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo, el Mesías Yeshua HaMashiach, es el Adón, es el Señor, Él es el Señor. Eso provoca la obediencia, eso provoca andar, caminar en la palabra del Señor, en obediencia, en dirección a las cosas espirituales, no a las cosas terrenales. Que el Eterno nos ayude para que podamos alcanzar el objetivo, esforzándonos y siendo valientes cada día. Los desafíos, claro, son cada vez mayores, pero vale la pena darle una oportunidad al Señor, darle una oportunidad a las cosas espirituales, que es lo más importante en nuestras vidas. En estos días de fiestas, de festividades bíblicas, lo que el Eterno ha establecido, bueno, que puedas experimentar gozo, alegrarte, son fiestas de alegrarse, de alegría, porque el Señor nos invita, no es un hombre, no es una denominación, no, es el Señor mismo. Que puedas conocer de las Biblias, observarlas y verla en profundidad, porque son acontecimientos proféticos de cosas que vienen todavía y faltan cumplirse algunas. Qué bueno alinearse al plan, al proyecto que Dios ha trazado para nuestras vidas. Bueno, esta es mi última salida hablando de las fiestas, sí vamos a seguir más adelante, pero el día martes, si el Eterno así lo permite, seguimos con los Salmos. Venimos desarrollando un estudio sistemático de los Salmos. Son 150 capítulos y recién estamos en el 46, si mal no recuerdo. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que estés completo, que no tengas escasez, que no te falte nada de nada. Oramos por los que están, por los pedidos de sanidad, por los hermanos que están atravesando diversas luchas, pruebas en lo económico, lo financiero, en la salud, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Hag Sameach Pesach, feliz fiesta de Pesach, de panes sin levaduras y Shalom Alejem.